en Latinoamérica y que sea común a los principios de interpretación constitucional. Si hiciéramos algunos cotejo sobre jurisprudencia constitucional, seguramente vamos a encontrar en las diferentes sentencias que no hay una consolidación de los métodos o sistemas de interpretación de la Constitución, trayendo como consecuencia ello inseguridad e irregularidad en las maneras de interpretar el texto constitucional. Muy bien. Para esto dejaré a manera de introducción unas reflexiones sobre los principios que debe aplicar el intérprete, entendiendo la modernidad del constitucionalismo, y para ello debo referirme a una frase acuñada hace más de 60 años por Charles Howard en su tratado clásico de Derecho Constitucional, denominado Constitucionalismo Antiguo y Moderno. Y la tomo porque aún pasado mucho tiempo, es decir, aún pasado más de 200 años, considero que este es un buen momento, comillas, para reflexionar acerca del principio general o los principios generales de la Constitución. 200 años, la verdad que es muy poco tiempo. Yo considero que esta Constitución nuestra, estas constituciones nuestras, son constituciones muy recientes, son constituciones que hasta ahora están desarrollando su contenido, y que en esa medida vale la pena, para hallar un sistema interamericano de interpretación constitucional, concentrarnos en los 10 principios básicos de Virginia, complementados con el artículo 16 de la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre ellas y a su vez invitarles para que pensemos en cómo ha sido la aplicación de cada una en el modelo latinoamericano. La primera de ellas hace referencia a la aplicación efectiva de los derechos humanos. Es decir, este primer principio es la aplicación efectiva de los derechos humanos. Sin entrar a mayor consideración y de repente a unos datos estadísticos, no es un secreto para todos nosotros que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica la violación a los derechos humanos es una constante, y eso no nos permite encontrar unos niveles de interpretación adecuados, en la medida que aun cuando existen bloques de constitucionalidad, todavía se desdibuja dentro de los sistemas jurídicos lo que debe ser una efectiva aplicación de los derechos humanos. El tema de la separación de los poderes, que es otro de los grandes principios, también se encuentra fraccionado en algunos países por la existencia no del sistema de gobierno presidencial, por supuesto, sino de estructuras presidencialistas que pueden llegar a desconocer los demás poderes. Un tercer principio está relacionado con el gobierno representativo, y allí sí que pudiéramos hablar mucho más, porque cuando hablamos de los gobiernos representativos, para efectos de legitimar el poder, también tendríamos que hablar del nacimiento, la evolución y el desarrollo de las democracias en Latinoamérica, y yo creo que en lo personal que aquí hay unas falencias enormes. En la medida que, por ejemplo, los sistemas electorales implantados en muchos de nuestros países
no son los adecuados, tratando de traer a nuestros modelos, a nuestras realidades, modelos electorales de otras culturas que no son precisamente las nuestras, y dejando en efecto unos altos niveles de insatisfacción de los representados, por supuesto, frente al gobierno o frente a los gobiernos. Otro principio que ha de tener en cuenta el intérprete era, repito, buscar la unidad interamericana de interpretación, por lo menos a nivel jurisprudencial, es el de la limitación del poder. También creo que en materia de limitación del poder, aún esto no es una realidad, por el contrario, los poderes son ilimitados, sobre todo de algunas personas que equívocamente asumen su rol de ser representantes de la sociedad, y eso sí que genera más que insatisfacción, altos niveles de dolor y por efecto desorden social. Otro gran principio de la Constitución de Virginia de 1776, imagínense, 200 años todavía los estamos viviendo. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, pero estoy hablando de algo real, de algo del hoy, que aún no se ha desarrollado y que tenemos que desarrollar. El tema de la responsabilidad política. Cuando hablamos de la responsabilidad política, recuerdo una figura que en Colombia se llama, en materia de derecho administrativo, la acción de repetición, de tal manera que el funcionario que incurre en una falla y que lleva al Estado a responder indemnizando al perjudicado, deba posteriormente repetir contra él y cobrarle el daño, lo que para nosotros aquí todavía sigue siendo, si me permiten usar la política, un canto a la bandera, porque no ha habido desarrollo y verdaderos juicios a los funcionarios públicos que cometen errores. Ni qué decir de figuras como la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato en virtud del voto programático significa que en Colombia los alcaldes y los gobernadores que no cumplan con su programa de gobierno puedan ser revocados de su cargo. Figuras que pudieran ser una realidad en aras de mecanismos de participación verdaderamente efectivos y digamos que operativicen correctamente la realidad democrática o el sentir democrático. Otro principio es el principio de la independencia judicial. Es el principio que necesita ser cierto en la medida que la ley suprema prevalezca ante el poder de los gobernantes. En muchos casos hemos escuchado en muchos lugares a muchos colegas, a muchas personas sobre la anteposición del poder de la autoridad frente a la ley. Y sumado esto, además del principio de la reforma de la Constitución de parte del pueblo, quiero citar el artículo 16 en la medida de la manifestación francesa, de la manifestación universal de derechos, porque allí volvemos a hablar, y lo voy a tocar por tercera vez, el tema de las garantías.
Y este artículo, recordemos, expresa, comillas, toda sociedad